Vamos a ver. Ok, yo creo que ahí se escucha, me parece. Vamos a ver, estoy probando que se escuche. Ah, sí, ahí se oye. Ah, ok, perfecto, perfecto. Voy a iniciar ahora sí. Gracias. Ok, bueno, espero que estén todos muy bien, mis hermanos, mis hermanas. Les habla Luis Luker. Estamos aquí en una lección más del curso de la historia de la Iglesia 1. Y bueno, iba a subir este video mucho más temprano, pero no pude porque hubo un problema ahí con el micrófono, que se oía como distorsionado, entonces no pude hacerlo. Eh, lo grabé bueno, ayer no, porque ayer no lo pude grabar porque tuve que hacer algo, salir fuera de la provincia de San José, entonces no se pudo hacer con tiempo y no se pudo. Ahora, lo grabé hoy para transmitirlo el lunes como debe de ser y lo grabé todo, pero hubo un problema con el audio. Pero bueno, damos gracias a Dios y vamos a iniciar con el curso de la historia de la Iglesia 1 o con la lección que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy, o mejor dicho, antes de iniciar, la semana pasada habíamos terminado la lección número 6. En la lección número 6 habíamos visto la vida de algunos de los apóstoles del primer siglo y de los discípulos también, discípulos y apóstoles que vimos del primer siglo. Hoy, en particular, hoy vamos a ver la lección número 7 que tiene que ver con las persecuciones bajo el imperio romano. Ya nosotros vimos y habíamos hablado que la iglesia fue perseguida primeramente por judíos. Posteriormente se le añadieron, ¿verdad?, a la persecución el imperio romano. Entonces, para dar inicio de una vez con la lección que corresponde hoy, y ahora sí que creo que el audio está bien, espero que se mantenga así. Vamos a continuar con la clase, como dije, de la historia de la Iglesia 1, y nos habíamos quedado en el tema número 7, viendo, como dije, la vida de algunos discípulos y de algunos apóstoles del primer siglo. Ahorita vamos a comenzar con el tema número 8, y aquí nosotros vamos ya a analizar las persecuciones bajo el Imperio Romano. Y para dar inicio, vamos a empezar con el primer hombre o con la primera persona que dio esta persecución. Antes de iniciar, recordemos algo, la información que aquí damos, evidentemente, no es extensa, pero ustedes ya tienen la información para que ustedes puedan estudiar en sus casas y poder profundizar como debe de ser. Entonces ustedes pueden aprender más de todo esto ya con la información que nosotros les damos. Ahora, la primera persecución se vino a raíz o de mano del emperador Nerón, no del perro Nerón, ¿verdad? Sino del emperador Nerón. ¿Quién fue? Bueno, Nerón fue el que dio la primera persecución de Roma hacia los cristianos. Esto alrededor, pongan atención, alrededor del año 64 después de Cristo. Nerón, mis hermanos, fue quien mandó a quemar la ciudad de Roma y este hombre acusó a los cristianos de haber hecho eso, de haber quemado todo esto, y al mismo tiempo Nerón ordenó el castigo a los cristianos. Y esta fue una de las persecuciones más crueles, según la historia, más crueles y violentas, donde murieron miles de creyentes. Se decía también que este hombre Nerón era un trastornado, estaba loco. Este hombre, para añadirlo ahí también, él comenzó a gobernar a los 17 años. A los 17 años comenzó a gobernar. Y más adelante, vamos a ver ya otro, pero más adelante vamos a ver algo más acerca de esto. Hasta aquí vamos a quedar con Nerón. La segunda persecución fue a manos del emperador, el número 2, Domiciano. Número 2, Domiciano fue el segundo emperador que persiguió a los cristianos. Ahora, en el año 90 después de Cristo, este hombre llamado Domiciano, él comenzó una persecución acusando a los cristianos y diciendo que los cristianos eran ateos. ¿Por qué decía que eran ateos? Porque los cristianos se negaban a participar en la adoración al emperador, porque no creían los cristianos en sus dioses, en los dioses romanos, ¿verdad? Obviamente. Este hombre le dio, no tanto por matar a los cristianos, más que todo por desterrarlos y por confiscar todos sus bienes materiales. Por ejemplo,
Fue este mismo hombre Domiciano en este año, en el año 90, que desterró a Juan, al apóstol Juan, a la isla de Patmos, lugar donde nosotros posteriormente sabemos que Dios le estaba revelando, le iba a revelar lo que es el Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos. Y a finales del primer siglo, por ejemplo, las enseñanzas de los apóstoles ya eran consideradas como reglas de fe y de conducta que regían la vida de los cristianos. Y fíjense bien en esto, se dice que fue tal el impacto de esto que en el año 112 después de Cristo los templos paganos estaban casi abandonados y vacíos. O sea, imagínense el impacto del cristianismo en ese sentido. Ahora, el cristianismo, en este caso, hablando de Domiciano, llenaba casi todo el imperio, pero eran cristianos de verdad, mis hermanos. Estos hombres y mujeres que llenaban el imperio eran hombres y mujeres cristianos de verdad, no de mentirillas, no de paquetazo, ¿verdad? Como los vemos hoy en día. No, esos eran hombres y mujeres de verdad que de verdad daban la vida de verdad por lo que creían, no como hoy en día que Dios guarde. Usted le dice a un cristiano que es pandereta y se corta las venas con galleta María empapada en agua. Pero bueno, como dije, también habían algunos que se decían en esa época, que se decían cristianos, pero estaban con las mezclas de las doctrinas falsas que ya existentes, mejor dicho, pero que las vidas de ellos eran vidas mediocres, de cristianos que tenían vidas mediocres, no eran verdaderos, les costaba, vivían una vida también mundana, entonces estaban mezclados, como hoy lo vemos en la iglesia también. Y pues, como dije, hoy en día sucede lo mismo y sabemos que hay cristianos que no llevan sus vidas como deben de llevarlas o probablemente podamos ser hasta nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso, pero todo esto, mis hermanos, aconteció en este tiempo de este hombre llamado Domiciano. Domiciano. Vamos a otra tercera persecución con otro emperador. Este emperador se llamaba Trajano, con J, Trajano. Este hombre, Trajano, en los años del 98 al 117 después de Cristo, se dice, mis hermanos, o se cuenta, que fue uno de los mejores emperadores. Era bueno, la verdad, era bueno. Aún con el cristianismo, él era bueno. Pero como emperador, pongan atención, él como emperador, él sabía y él creía que se debía de hacer cumplir, mejor dicho, las leyes del imperio. Y el cristianismo, por ejemplo, en la época de este hombre de Trajano, se le consideraba al cristianismo una religión ilegal. ¿Ilegal por qué, Luker? Porque se negaban los cristianos a sacrificar ante los dioses romanos y a tomar parte en el culto del emperador. Y se dice también que este emperador Trajano no buscaba, por ejemplo, a los cristianos de oficio. Pongan atención, él no buscaba a los cristianos de oficio. Pero, por ejemplo, si alguien los denunciaba, entonces él, por hacer cumplir la ley, iba y los castigaba. Para dar un ejemplo de esto, nosotros no estamos muy lejos de que este tipo de cosas sucedan. Nosotros tenemos una postura con respecto, cuando hablamos al final de los tiempos o de la persecución ah, se me fue la palabra, como cuando habla sobre la gran tribulación, todo eso. Hay diferentes posturas, doctrinas teológicas distintas con respecto a que si el cristiano va a ser, o la iglesia, mejor dicho, va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Otros dicen que es a la mitad de la gran tribulación, otros dicen que va a ser al final. Hay diferentes tipos. No nos vamos a pelear por eso. Esas son doctrinas secundarias o terciarias, pero independientemente de en cuál usted eh, esté pensando o crea, esto va a suceder en algún momento. Puede ser que vengan y toquen la puerta o vengan y digan, mira, usted es cristiano porque no el vecino suyo o su familiar dijo que usted es cristiano y van a venir y nos van a meter presos, nos van incluso, puede ser que nos quiten la vida porque somos cristianos. Entonces eso es algo que debemos de estar preparados porque puede suceder y sucede en otras partes, tal vez no aquí, pero sucede. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos pensar o imaginarnos que en esta época era como, con este emperador, en esta época era como un respiro para los cristianos, era un poquito,
un poquito de respiro ante tanta crueldad que tuvieron que enfrentar. Pero después de este hombre Trajano llegamos al cuarto emperador y a otra persecución más. El número 4 que encontramos es Adriano. No es Adriano el jugador de la selección de Brasil o el exjugador, no. Adriano, el emperador Adriano. Adriano, de los años o en los años 117 al 138 después de Cristo. Este hombre, mis hermanos, perseguía a los cristianos, pero, ojo con esto, pero en un grado menor, pero sí los perseguía. Se dice, por ejemplo, que Telésforo, que era pastor de la iglesia de Roma en ese tiempo, y que muchos cristianos también padecieron el martirio durante el tiempo de este emperador Adriano. Se dice también que en el tiempo de Adriano los cristianos, ojo con esto aquí, este dato interesante, se dice que en el tiempo de Adriano los cristianos progresaron muchísimo en cantidad de convertidos, pero también no solo en convertidos, se dice en la historia que también progresaron en riquezas y también en la influencia social durante la época del emperador Adriano. Entonces, vean que esto es una característica muy curiosa, pues en medio de tanta persecución, Dios haciendo su obra en ellos. Vean qué curioso. Ahora, eso es interesante, me llama mucho la atención. Ahora, vamos a la quinta persecución. Vamos a la quinta. El número 5 que encontramos es Antonio Pío. Antonio Pío. El número 5, Antonio Pío. Suena como un papa, ¿verdad? Bueno, que dicho sea de paso, sí lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo con esto, con lo de los papas. Ahora, Antonio Pío, mis hermanos, era un emperador en los años 138 al 161 después de Cristo. Este emperador, o mejor sí, este emperador perseguía a los cristianos también en un grado menor. Se cuenta o se dice que este emperador trataba de favorecer a los cristianos, pero igual, como emperador, él tenía que cumplir la ley. Así que algunos, por ejemplo, algunos casos que los acusaban, por ejemplo, a los cristianos, pues los terminaban martirizando, porque de ahí tenían que hacer cumplir la ley en este caso. Pero en sí, este hombre, Antonio Pío, en sí, él tenía un corazón de favorecer a los cristianos en el tiempo de él. Ahí, para que lo tengan ese dato. Ahora, este es interesante porque voy a hablar un poco más de este, pero ahora llegamos a un hombre fuerte, también como emperador, que este es el sexto, la sexta persecución del Imperio Romano o contra los cristianos. Y recordemos que estamos hablando de persecuciones del Imperio Romano. El número 6, este es interesante, presten atención con esto porque tengo que dar aquí un dato interesante. Vamos a ver a Marco Aurelio, el número 6. Marco Aurelio. Un momento para ver. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Imagínense, bueno, este hombre Marco Aurelio, incluso ustedes, me imagino que ustedes pueden buscarlo en su Google, en la computadora, en internet, ustedes pueden buscar que incluso hay películas que hablan sobre este hombre Marco Aurelio, algunas películas por ahí aparecen. Ahora, en los años 161 al 180 después de Cristo, ya casi a finales del siglo II, este emperador, mis hermanos, se dice que él consideró la religión del Estado. Ya nosotros, acuérdense que ya nosotros habíamos hablado cuál era la religión del Estado, que era la que practicaban, ¿verdad?, los romanos, que era la del emperador, en la que se adoraba al emperador como un dios. Pero este Marco Aurelio, él tomó para sí la religión del Estado como una necesidad política. ¿Para qué? Para subyugar a todas las personas. Pero a diferencia de Adriano, Marco Aurelio estimulaba la persecución en contra de los cristianos y también en este momento, en este tiempo, fue un tiempo de persecución muy cruel y despiadado con este emperador Marco Aurelio. Pongan atención lo que viene de este dato de este hombre. Marco Aurelio fue considerado uno de los emperadores más cultos y prominentes escritores de ética. Ojo, repito esto. Marco Aurelio fue considerado uno de los emperadores más cultos y prominentes escritores de ética. Ahora,
Como hombre, se le consideraba un gran hombre. Sin embargo, él odiaba a los cristianos. Y aquí quiero hacer un aporte, porque aquí nosotros podemos aprender algo respecto a esto. El que un hombre o una mujer sea culta o culto o de la cultura, no hace mejores a los hombres, ni tampoco disminuye la delincuencia, es decir, la cultura, el ser cultos, preparados académicamente, etcétera, etcétera, y tener carreras y títulos y todo eso, no hace que los hombres sean mejores, no mejora nada. ¿Por qué digo esto, Luker? Bueno, porque es lo que dicen, ¿verdad? Dicen algunos que si se prepara un pueblo, pues se evitaría esto que la delincuencia, que el robo, que la mentira. No, mis hermanos, no es cierto. No es cierto. Sí, es bueno. Yo no estoy castigando ni estoy diciendo que sea malo. Hay que estudiar. El que tuvo la oportunidad o tiene, hágalo. Pero eso no hace a las personas buenas o mejores. Para nada. Entonces, y la vida, por ejemplo, la vida de este hombre nos muestra que en realidad de Marco Aurelio no fue así, porque tenía su lado oscuro este hombre, Marco Aurelio. Él tenía su lado oscuro, ¿verdad? Este hombre asesinó a miles de cristianos en el Coliseo, a miles de cristianos. No fueron unos cuantos, fueron a miles, pero era un hombre culto. Qué contradictorio, ¿verdad? Entre ellos, a uno de los hombres que este hombre llegó a matar o asesinar, nosotros lo conocemos, que también lo vamos a ver más adelante, que se llamaba Policarpo, que fue un discípulo, este hombre fue un discípulo del apóstol Juan y que era, este hombre Policarpo era pastor de la iglesia de Esmirna. Iglesia, recordemos que se le escribe en el Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, no quiere decir, mis hermanos, no quiere decir que fue en esas fechas, porque él está en otro siglo, Policarpo, él está en otro siglo, él está en el siglo segundo, y cuando se escribe el Apocalipsis estamos hablando del primer siglo todavía, que Juan estaba ahí presente, ¿verdad? Para que no lo vayan a enredar, aunque sí fue él, bueno, ya vamos a ver algo. Cuando Marco Aurelio, se cuenta en la historia, capturó a Policarpo, Marco Aurelio le ofreció a Policarpo perdonarle la vida si Policarpo negaba a Jesús. Y le dice Marco Aurelio a Policarpo, según se relata, le dice, si tú niegas a Jesús en este momento, yo te perdono la vida. Y según los escritos, porque recordemos que hay escritos que dicen que Policarpo le contestó a Marco Aurelio y le dice, 86 años de mi vida he servido a mi Señor y nada malo me ha hecho. ¿Cómo habría de negar a mi Señor y Rey que murió por mí? Y esa fue la respuesta que le dio Policarpo a Marco Aurelio. ¿Y qué hizo Marco Aurelio? Lo mandó a quemar vivo. Así de simple. Pero se cuenta también en la historia, mis hermanos, que sucedió algo milagroso. Dicen que cuando lo mandó a quemar, las llamas de la fogata no lograban quemar a Policarpo, no lo quemaban, algo milagroso. Entonces, ¿qué hizo Marco Aurelio? Mandó a traspasarlo con una lanza de lado a lado. Y cuenta la historia que fue la manera en la que mataron a Policarpo. Pero añade otra cosa a la historia y dice que todavía cuando le cruzaron, dice que cuando le cruzaron y le traspasaron con la lanza, dice que le salía un borbotón de sangre a Policarpo, que fue de tal manera que la sangre apagó las llamas del fuego. Imagínense. Eso, y así fue como acabó la vida de Policarpo, el pastor de Esmirna. Pero así era, mis hermanos, la vida de estos hombres y mujeres, tremendos cristianos. Mucho ejemplo tenemos que aprender nosotros de ellos. Vamos a continuar con la séptima persecución. Y ojo, el séptimo. Se llamaba, curiosamente es el séptimo, y él se llamó Septimio Severo. Como que calzó, Septimio Severo. Este hombre, mis hermanos, como emperador duró del 193 al 211 después de Cristo. Este hombre llamado Septimio Severo, que dicho sea de paso, su apellido le quedaba muy bien, ¿verdad? Porque la persecución con él fue, pero muy, muy severa. Le hacía honor a su nombre. La persecución de este hombre fue sumamente severa, pero algo que nosotros debemos de notar es que no fue una persecución general en todo el imperio, no, fue una persecución más bien local, fue local. Los lugares que sufrieron esta severa persecución de Septimio Severo fueron Egipto,
los cristianos que estaban en Egipto, el norte de África y Alejandría. Pero repito, eso fue local, no fue en todo el imperio. Las otras que hemos estado viendo eran en todo el imperio. Esta fue solamente en 3 regiones. ¿Cuáles? Egipto, el norte de África y Alejandría. Ahora, se dice que diariamente, hablando de este hombre, eran quemados, crucificados y decapitados los cristianos, diariamente. Entre ellos hubo un hombre, un cristiano, un hombre que se llamaba Leónidas, no el rey Leónidas de 300, no. Este hombre Leónidas era el padre de Orígenes de Alejandría, que hemos escuchado hablar de este hombre. Orígenes es un hombre muy reconocido como uno de los padres de la iglesia, y este hombre, Orígenes, recordemos que él también hizo muchos escritos. Hay muchos escritos de Orígenes y Leónidas fue el padre de Orígenes. Ahora, Leónidas fue uno de los que sufrió el martirio en tiempos de Septimio Severo. Este emperador, mis hermanos, se cuenta que en su época fue considerado por los cristianos como el anticristo, imagínense. Entonces debemos de imaginar por qué, ¿verdad? Por su odio y la hazaña con que asesinaba a los cristianos. Hasta ahí, Septimio Severo, que era de verdad severo. Vamos a la octava persecución. La octava persecución encontramos a un hombre que se llamó Maximino, así como suena, Maximino, como decir Máximo, pero es Maximino. Este hombre Maximino es el siguiente emperador, es el siguiente emperador, la octava, que dio la octava persecución. Este hombre estuvo en los años 235 al 238 después de Cristo. 3 años nada más lo que duró este hombre como emperador. Pero se dice que en su reinado fueron muertos muchos prominentes cristianos. Se dice también que lanzó una persecución sobre los líderes principalmente. También se cuenta y se dice que Orígenes, el que acabamos de hablar, que es el hijo de Leónidas, se dice que se salvó, Orígenes, que se salvó porque se escondió. Y fíjense, vean qué interesante, vean las cosas, porque haberse escondido, el hecho de que Orígenes se haya escondido, fue acusado por los cristianos extremistas como un traidor. Y vean, quiero decirles algo, siempre han existido cristianos extremistas y legalistas, siempre. Y estos acusaron a Orígenes como un traidor. Y bueno, trataron de impedirle, estos cristianos, ¿verdad? Extremistas y legalistas intentaron evitar el regreso de Orígenes, que entrara nuevamente a la iglesia en las fechas de Maximiano. Pero bueno, siempre vamos a encontrar ese tipo de cristianos legalistas, ¿verdad? Siempre, no pueden faltar, que son terribles, o sea, pero ven, no querían dejar entrar a Orígenes después de que él se había escondido. Pero bueno, como digo, siempre nos vamos a topar con cristianos religiosos, extremistas y legalistas. Número 9. La novena persecución vino con un hombre llamado Decio. Así como suena Decio, con C, Decio. Decio desde los años 249 al 251 después de Cristo. Este hombre, se dice, mis hermanos, que este hombre determinó exterminar el cristianismo, y este hombre estaba resuelto en acabar con el cristianismo. La persecución de este hombre fue en todo el imperio y fue muy violenta, demasiado. Se cuenta que las multitudes murieron bajo torturas muy crueles en Roma, en África, en Egipto, en Asia Menor, etc. Pero esta fue la novena persecución. Ya nos quedan 2 persecuciones más que hubo. La décima, vamos a la décima. La décima persecución vino con un hombre llamado Valeriano. El número 10, Valeriano. Valeriano, mis hermanos, de los años 253 al 260 después de Cristo. Este hombre Valeriano se dice que fue más severo que Decio todavía, imagínense. Este hombre se proponía también destruir completamente el cristianismo, que dicho sea de paso, nunca pudieron acabar con el cristianismo, pero mis hermanos, así estaban estos hombres, ¿verdad? Proponiéndoselo en su corazón. Muchos líderes cristianos se dice que fueron ejecutados en el tiempo de Valeriano. Entre ellos, entre estos hombres cristianos, encontramos
un hombre muy conocido en la historia de la iglesia llamado Cipriano, que era obispo de la iglesia de Cartago. Y bueno, eso fue lo que sucedió con este hombre Valeriano. Y bueno, vamos a la 11ª persecución, porque ya ahorita no tengo ninguna otra más, ¿verdad? La 11ª. La número 11 vino a través de un hombre llamado Diocleciano. Como decir Dios sin la S, Diocleciano, así como suena, Diocleciano, todo pegadito. Diocleciano, mis hermanos, de los años 284 al 305. Se dice que esta fue la última persecución imperial por todo el imperio y fue muy, muy severa también. Se dice que durante el gobierno de Diocleciano, como emperador, él buscaba a los cristianos en las cuevas, en las selvas, y los quemaba y los arrojaba a las fieras y los mataba mediante torturas también. Se dice también que su corazón también estaba en la idea, era de desaparecer el nombre cristiano. Y este hombre hizo algo por lo que nosotros hoy no contamos con escritos originales. Este hombre ordenó quemar todos los escritos de los cristianos y quemar sus lugares de reunión. Por ejemplo, se cuenta que hubo o que había lugares, por ejemplo, donde los cristianos se reunían y ¿qué hacían esto? Los soldados y todos ellos los encerraban y le prendían fuego a aquello donde ellos estaban metidos y los cristianos se quemaban, ardían junto con el lugar donde ellos estaban, se incendiaban, así de sencillo. Este hombre también promulgó una ley en su tiempo, una ley que despojaba a los cristianos de la ciudadanía y de la protección de la ley. El asunto, mis hermanos, fue tan, pero tan intenso que él intentó acabar con los cristianos. Pero vean, mis hermanos, algo muy bonito es hasta aquí, y a pesar de todas las arduas y en los esfuerzos de estos hombres malvados de corazón en querer acabar con el cristianismo, nunca pudieron, nunca. ¿Y por qué dice eso? Que bueno, porque el Señor Jesús dio una palabra profética también. Nosotros hasta aquí, imagínense, nosotros hasta aquí podríamos o preguntaríamos o haríamos una pregunta como un resumen detrás de todas estas persecuciones. Pregunta, y la pregunta sería, y lo pregunto para ustedes y para mí. ¿Qué harían los cristianos del día de hoy si viviéramos este tipo de persecuciones? ¿Qué pasaría con usted y conmigo? ¿Qué haríamos? ¿O haríamos un desfile enorme de renuncias y de negar a Cristo? ¿Apostataríamos? Les pregunto, ¿qué haría usted hoy si usted estuviera viviendo este tipo de persecución? ¿Usted apostataría y negaría a Cristo? La pregunta es para usted y es para mí. ¿Qué haríamos? Pero quiero decirles algo interesante. Fíjense, la persecución durante todos estos años que acabamos de mencionar, ¿qué trajo la persecución a todas estas personas, a estos cristianos? Mantuvo a los cristianos puros en su fe, puros. No había líderes, mis hermanos, por ganancia deshonesta. No lo había. Ah, pero hoy abundan. Hoy abundan los cristianos y líderes que quieren ganancias deshonestas. Hoy los pastores y los creyentes, en aquel momento, los pastores y los creyentes eran genuinos. Hoy, hoy los cristianos y los pastores y los liderazgos son como los billetes falsos. Se parecen, pero no son verdaderos. Así hay muchos pastores y creyentes, mis hermanos, que no son genuinos. Ser cristiano en aquellos tiempos, en el pasado, en aquella época de la historia, mis hermanos, ser cristiano era firmar una sentencia de muerte. Por eso nosotros, mis hermanos, ahorita nosotros no tenemos este tipo de persecuciones. No podemos quedarnos bien cómodos sin hablar de Cristo, sin predicar, sin proclamar la palabra de Dios. No tenemos que, mejor dicho, tenemos que desafiarnos, tenemos que provocarnos a nosotros mismos y no permitir que en nosotros haya esa pasividad de no movernos a hacer las cosas y a predicar. No podemos permitir eso. Y no esperar hasta que venga una cosa fuerte para que nos tengan que mover la vida y sacudirnos. No tenemos que esperar eso.
La primera, cuando se empezaron a ver las persecuciones, Dios lo permitió y le dio una corretiza a los cristianos para que se esparcieran y pudieran predicar el evangelio. Parte de eso era la persecución. Ahora, un ejemplo. La Rusia, ustedes algunos se acordarán, la Rusia comunista, mis hermanos, en aquel tiempo, hoy ya no existe, pero todavía hay en Rusia y sigue habiendo algo complicado. Por ejemplo, cuando Rusia era comunista, como existen muchos países en la actualidad, hay países, por ejemplo, donde no es fácil predicar el evangelio. Por ejemplo, en China hay una parte que es China comunista, que no permite, que todavía no permite el cristianismo. Una parte sí, no toda, pero hay una parte que es China comunista. Aún existe. Por ejemplo, con Corea del Norte, con la dictadura de este muchacho, este hombre que se llama Kim Jong-un, que él es hijo de otro dictador que ya falleció, el papá de él, que se llamó Kim Jong-il, y, y que eran terribles. Bueno, este chaval es terrible, pero el papá también fue terrible. Y por ejemplo, también en los países árabes hay muchos llenos de musulmanes, que también, por ejemplo, está el musulmán, el extremista fundamentalista, que martirizan cristianos. Y no solo cristianos, hasta gringos y a los que son también israelitas, no los quieren. Quizás, por ejemplo, nosotros no nos enteramos, pero sí hay casos muy, pero muy, muy terribles que suceden en esas zonas. En Latinoamérica, por ejemplo, aquí en lo que es Latinoamérica, en México hay partes, esto según lo estuve viendo, si alguien que es de México me lo puede corroborar porque es de México, yo no. En México, en las partes más humildes, en el sur se dice, como son con los indígenas cristianos, se dice que les han quitado sus propiedades, les han quitado las tierras y estos hombres y mujeres con sus familias tienen que emigrar a otros lados renunciando a todo con tal de salvar sus propias vidas, aunque ya algunos no se han podido salvar porque los han matado, han muerto, imagínense. Pero mis hermanos, todas estas persecuciones, a pesar de que trataron de acabar con el cristianismo, nosotros podemos ver la gran soberanía de Dios controlando las fuerzas del mal contra su iglesia y que por muy severas que éstas sean o fueran, nunca pudieron acabar con la iglesia de Jesucristo y postdata, ni nunca podrán acabar con la iglesia de Jesucristo, nunca. ¿Por qué, Luker? Porque el mismo Señor Jesucristo llegó a decir, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Es decir, que ni siquiera la misma muerte va a poder contener cuando se abren las puertas, ¿verdad? Del Señor, ni siquiera la muerte va a poder contener a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es una promesa que el Señor la va a levantar de entre los muertos, la va a resucitar para llevársela por la eternidad a su lado. Y así es. Pero también, mis hermanos, en estos tiempos que estamos hablando de las persecuciones, se dieron las primeras semillas de cizaña. Pongan atención, las primeras semillas de cizaña. O sea, cizaña de herejías que empezaron a crecer en la iglesia. Y cuando estamos hablando de que empezó a crecer la cizaña, se habla de herejías. Eso hay que tenerlo claro. La prueba, por ejemplo, de esto está en las cartas que nosotros leemos, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo y en muchas cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, la primera, la segunda, la tercera, que nosotros vemos, hablan de estas semillas de herejía que se han infiltrado en la iglesia. Y mis hermanos, y desde entonces se enfrentaban en el primer siglo a herejías que se estaban introduciendo en la iglesia y que dicho sea de paso, que hoy es el pan de cada día en la gran mayoría de iglesias. En la gran mayoría. Eso es mejor dicho, en todas las iglesias. Eso se va a ver. Y hoy nosotros como cristianos tenemos que cuidar eso en nuestras vidas, cuidar el verdadero evangelio, las verdades de Cristo y mantenerlas vigentes en nuestras vidas y no permitir que estas verdades del evangelio sean pisoteadas, mis hermanos. La gente, mis hermanos, en los tiempos del primer siglo, la gente catalogaba a los cristianos como insociables, los catalogaba de aburridos y así los catalogaban. Y no es que así fueran.
Y ojo con esto, y los acusaban, recuerden, de que eran ateos, porque no consentían en las conductas paganas ni adoraban a los dioses que ellos adoraban. Hoy en día, mis hermanos, a lo mejor a usted y a mí no nos dicen ateos, no nos dicen ateos, nos dicen insociables. Pero si nos dicen, también nos dicen aburridos, tal vez nos dicen hasta fanáticos, pero principalmente fanáticos, por ejemplo, aún dentro del mismo cristianismo. Les doy un ejemplo de esto. Obviamente yo no voy a mencionar dónde ni cómo, ¿verdad? Porque no debo. Pero yo trabajé para una institución de educación hace algunos años. Cuando yo entré ahí, yo entré a trabajar y yo tenía un supervisor. Y este supervisor, miras qué interesante porque, ¿cómo lo digo? Era malo. Él sabía que yo era cristiano, pero él era malo. Me trataba mal, me gritaba, este, era malo conmigo, pero pésimamente malo conmigo. El hombre trató en muchas ocasiones de levantarme falsos, incluso llegó a decir que yo me robaba la herramienta, etcétera, que yo no hacía mi trabajo, un montón de cosas. Bueno, no avanzó mucho porque gracias a Dios ahí en ese trabajo me fueron promoviendo y fui avanzando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también el hombre le dijo una vez a una compañera mía de trabajo, le hace la pregunta, le dice, ¿qué hace Luker para divertirse? Él no fuma, él no toma, él no baila, no anda con mujeres, no es fiestero. ¿Qué hace para divertirse? Entonces mi compañera le respondió y le dice, es que él no necesita hacer todo eso. Entonces esa es la mentalidad del mundo, de la gente. Creen que para poder divertirse y tener alegría, tienen que beber, tienen que fumar, tienen que bailar, tienen que andar con mujeres y tienen que hacer un montón de cosas que nada que ver con nosotros. Pero ese es el concepto. Y para nada, mis hermanos. Nosotros, yo hablaba con mi esposa un día y yo le decía, interesante porque nosotros, el Señor nos ha permitido tantas cosas dentro de su amor y su voluntad. Nosotros hemos disfrutado como seres humanos, hemos visto, nos hemos reído, disfrutamos en familia, hemos salido fuera del país, hemos estado dentro del país, en muchas partes, o sea, hemos disfrutado y no necesitamos ni licor, ni drogas, ni tenemos que hacer espectáculos ni de nada, nada, nada para poder vivir una vida como Dios quiere que la vivamos y la disfrutemos. Pero así es el mundo, que creen que para que usted sea feliz, usted tiene que estarse tomando 1 litro de cerveza, teniendo mujeres, bailando, teniendo sexo con cuantas personas usted se tope en la calle. No, mis hermanos, somos felices con familia, disfrutamos, hay momentos de tristes, otros momentos alegres, como todo en la vida. También, como dije ahorita, incluso dentro del círculo del cristianismo tenemos conocidos, amistades y familiares dentro del círculo cristiano que cuando escuchan mensajes como este que nosotros predicamos, es, ¿qué es lo que quiere el Señor? Es que seamos santos, que nos apartemos del mal. Los mismos cristianos nos catalogan a nosotros como fanáticos, como religiosos. Imagínense, cristianos diciéndole a cristianos que la santidad, que buscar la santidad, que buscar ser como Cristo, eso es de fanáticos. No vaya tanto a la iglesia, ¿que para qué? ¿Cómo? No sea fanático, no esté tan metido en eso. Ah, pero viven una vida como la del mundo. Un domingo en la iglesia, pero el resto es una mezcla entre el mundo y la iglesia. Por eso le dicen a las personas, no sea fanático, los mismos cristianos. Cuidadito con eso. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes y yo hablamos de santidad, cuando usted y yo otra vez hablamos de conservar y de guardar la vida en santidad, repito, hay un sector del cristianismo que nos dicen a nosotros fanáticos. Pero en aquellos tiempos, mis hermanos, la adoración al emperador se tomaba como una prueba de lealtad hacia él y hacia Roma. Así que quienes rechazaban esta adoración, se les acusaba a ellos de traidores y por eso era que perseguían a los cristianos. Ahora, las persecuciones originaron también que los cristianos, los primeros cristianos se reunieran en cuevas, en catacumbas, en casas, etcétera. Y verdad, que lo hicieran en silencio porque si no los mataban. En fin, mis hermanos, estas fueron las persecuciones del Imperio Romano. Ya acá dejamos el tema 8, vamos a entrar al tema número 9. Y el tema número 9, mis hermanos, en este nosotros vamos a hablar ahora de la primera persecución, pero contra los cristianos de Roma.
Ahora, me preguntarán, Luker, ¿por qué vamos a hablar de ellos? Ah, porque este tiene un punto muy importante. Recordemos algo interesante en esto. Roma era un punto clave, hablando de la iglesia, ¿verdad? Era un punto clave. Y por eso es importante considerar esta persecución, la persecución en contra de los cristianos de Roma. Ahora, nunca, mis hermanos, para empezar en este noveno punto, nunca, ya lo hemos visto, nunca se ha podido comprobar, no se ha podido comprobar quiénes fueron los que iniciaron esta iglesia de Roma. Algunos dicen que seguro fue Pablo, otros dicen que fue Pedro, pero en realidad la historia no lo menciona porque no se sabe quiénes fueron. Dijimos también que quiero aclarar esto, yo no estoy diciendo ni afirmando, se cree que quienes iniciaron esta iglesia fueron aquellos judíos, judíos romanos, que fueron al Pentecostés y escucharon a Pedro y se convirtieron, regresaron a su tierra en Roma y ellos fueron los que iniciaron esta iglesia en Roma. Repito, eso es lo más probable que se cree. Yo no sé si así fue, se piensa. Eso nosotros o ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 2, versículo 10 de Hechos, donde Pedro predica, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto. Repito, son los que posiblemente iniciaron esta iglesia, pero no se sabe. Ahora, el asunto, mis hermanos, es que la fe cristiana de alguna manera se arraigó en esta ciudad tan importante llamada Roma. Esta iglesia, mis hermanos, se dice que florecía y que daba un poderoso testimonio de la fe que estos hombres y mujeres profesaban, que era un testimonio poderoso, ¿verdad? Un testimonio de la fe que ellos profesaban. Ahora, aquí viene el punto de confrontación para con nosotros. Yo espero que ustedes y yo estemos haciendo lo mismo en cada lugar en donde nosotros estemos, sea en sus entornos, sea en sus trabajos, en sus familias, que estemos dando un poderoso testimonio de la fe que usted y yo profesamos. Porque mis hermanos, no podemos conformarnos. Por ejemplo, yo les voy a decir algo. Yo veo tanta fluctuación y esto en todas las iglesias, ¿verdad? Pero a veces yo veo una iglesia, esa iglesia está llena, tiene tantas personas, luego de repente ya veo menos personas, a veces veo a unos y a veces luego ya no los veo. Y eso pasa en todo lado. Gente que está y que se va y que ya no está. Es una fluctuación tremenda. Y yo me pregunto y digo, Señor, a veces los cristianos no estamos haciendo nuestro papel como debemos de hacerlo. De verdad que no. Los cristianos, mis hermanos, muchas veces nos volvemos religiosos, venimos nada más a la iglesia, asistimos por asistir y ya, pero no tenemos la verdad y aquí hay que verlo así, así somos a veces, pero no tenemos un testimonio poderoso en nuestras vidas como los primeros cristianos sí lo tenían. Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos del 7 al 8. Vamos a ver este poderoso testimonio de estos hermanos. Vean lo que dice, yo ya lo tengo, yo lo voy a leer de una vez. Romanos 1, 7 al 8 dice lo siguiente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente aquí está hablando Pablo, primeramente doy gracias, perdón que me perdí, aquí está, ya. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, ponga atención a lo que sigue, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué era lo que pasaba con la fe de estos hombres y mujeres? Dice que se divulgaba por todo el mundo. Es decir, la fe de estos hombres y mujeres estaba teniendo una influencia tal en todo el mundo que así debería ser la fe de nosotros, así debería ser la iglesia hoy, que por todas partes se escuche de esa buena reputación, de ese buen testimonio que nos debe de caracterizar a ustedes y a mí. Y mis hermanos, no de noticias desastrosas, no de noticias vergonzosas, como también vemos, por ejemplo, en el Internet, ¿verdad? Que en lugar de divulgar la fe en todo el mundo, vemos que en muchas partes se pueden ver cosas de pleitos. Uno tirándole al pastor acá, otro tirándole a otro y peleándose entre ellos. Vean, es tan vergonzoso y les voy a decir esto, que se sientan los ateos y los que no creen, ¿verdad? Los que rechazan a Dios se sientan así, muertos de risa a ver la pantalla diciéndose entre ellos, no ve que ni siquiera entre ellos se quieren.
Dicen ser cristianos y ni siquiera entre ellos se quieren, porque hoy se están peleando, se pelean, no, yo defiendo mi doctrina, es que yo soy yo defiendo este de aquí, yo defiendo esta postura, y se la tiran peleando entre ellos en lugar de divulgar la fe en el mundo. Están peleando por cosas que nada que ver, y la gente burlándose de nosotros. Por un lado, los medios de comunicación como YouTube, Facebook y el Internet en general son buenos porque el Evangelio alcanza hasta donde no tenemos nosotros imaginación que puede alcanzar el mensaje y que las personas escuchen el mensaje del Evangelio, hasta donde usted y yo ni siquiera lo imaginamos. Pero por otro lado, mis hermanos, también el medio de comunicación, el YouTube, el Facebook, el Internet en general, está siendo causa de un avergonzamiento de Cristo ante las naciones. Y es triste, pero así pasa. Hay un historiador, por ejemplo, un historiador llegó a decir esto, así leo textualmente lo que él dijo. Aún la corte y la ciudadanía y la ciudad hablan seriamente de la iglesia y sus progresos. Él está hablando de la iglesia en Roma, pero lo está hablando en un sentido positivo. Fíjense bien, dice que la corte, la ciudad misma de Roma, estaban hablando seriamente de la iglesia de Jesucristo y de sus progresos. Nosotros, ustedes y yo no nos imaginamos, pero ustedes, yo no sé si lo sabían, pero hay autoridades, incluso en nuestro país. No voy a hablar de una iglesia, sino voy a hablar de iglesias de las que verdaderamente se dedican a hacer una labor social, de ayudar a restaurar la vida de la gente en el nombre de Jesús. Y estas iglesias, en muchos ámbitos aquí en el país, son reconocidas y se les conoce como no tiene idea, porque son iglesias que están mostrando el carácter de Cristo y se les conoce. Por ejemplo, los romanos cristianos hasta entonces, a estos romanos cristianos no se les había levantado contra ellos ninguna persecución. No había persecución. Desde que iniciaron postdata hasta el año 60, fue que tomó Nerón, ¿verdad?, el trono a los 17 años. Y fíjense, otra vez como les dije al principio, se decía que Nerón era un emperador muy loco. Dicen que a este hombre le gustaba el circo, le gustaba el teatro, le gustaban los espectáculos. Por eso Nerón creyó que la manera de ganarse al pueblo era haciendo ese tipo de cosas, y que generalmente Nerón hacía espectáculos en el Coliseo con los gladiadores, matando a los cristianos como los mataba, y la gente estaba muy contenta con ese tipo de cosas. Es por eso que Nerón estaba loco, que en lugar de gobernar la ciudad. Nerón también pensaba que esa era su tarea principal, por lo que él concibió la idea de incendiar Roma, la ciudad y los templos. Ahí fue donde se trastornó, ¿verdad? Incluso se dice en la historia que Nerón mandó a quemar los templos paganos que había ahí en ese entonces, y fue ahí, mis hermanos, donde inició la primera persecución en contra de estos creyentes en Roma con Nerón. Pero repito, ¿comenzó en dónde? En Roma. Así que no les extrañe, mis hermanos, que nosotros estemos ahorita muy tranquilos, muy a gustos. Incluso, yo no sé si ustedes en su iglesia puede estar hasta con aire acondicionado, con sillitas y muy cómodas, etcétera. Y les cuento algo más interesante. Me he dado cuenta que hay iglesias que tienen butacas de cine, que tienen hasta un marcado donde dice VIP, hasta les hacen masajes. Mis hermanos, y esto es algo en serio, esto es muy serio. Nosotros no podemos tomar en poco nuestro cristianismo, y tampoco podemos echar al borde y a la basura lo que un día va a pasar, porque un día nos van a perseguir, y cuando ese momento llegue realmente se va a saber quién es el original y quién fue hecho en China, made in China, ¿verdad? Vamos a ver quién es el original y quién es el falso. Ahí se va a saber todo, se va a salir. Ahorita como quiera y como sea, estamos aquí ahorita, ustedes los que están ahí, aprendiendo de la palabra de Dios, y nos estamos dando cuenta de la historia en estos hechos tan tremendos. Así es simple. Se dice también, mis hermanos, que la persecución se divide en dos periodos. Repito, la persecución se divide en dos periodos.
Y la primera, como dije, la persecución comienza en Roma. Pregunto, ¿cuáles son esos dos periodos de esta persecución? El primero, pueden ponerlo como inciso A o punto 1, como quieran ponerlo. El primero. La primera se extiende desde la persecución del emperador Nerón en el año 64 hasta la persecución de Decio en el año 250. Ese es el primer periodo, lo repito. El primer periodo se divide de esta forma. El primero es, esta se extiende desde la persecución del emperador Nerón en el año 64 hasta la persecución de Decio en el año 250 después de Cristo. Este es un primer periodo de esta persecución. La número 2 o el punto B, como lo quieran poner. El segundo periodo se extiende desde la persecución de Decio en el año 250 hasta finales de la persecución bajo el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Número 2, nuevamente lo repito. El segundo periodo se extiende desde Decio del 250 hasta finales de la persecución bajo el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Ahora, hablando de este mismo hombre, Constantino, recordemos, fue un emperador que detuvo la persecución en contra de los cristianos y él hizo lo inverso, hizo lo contrario. Este hombre, mis hermanos, él ordenó lo contrario, es decir, de ya no perseguir a la iglesia. Este hombre Constantino hizo un edicto de que ya no se iba a perseguir más a la iglesia. Al contrario, se acepta a la iglesia como un culto parte del imperio romano. Pero este hombre dio un edicto donde dio una orden, ojo con esto, dio una orden que decía que todo pagano que no se hacía cristiano lo iban a matar. Ya llegaremos, no me voy a adelantar con esto, pero vamos a llegar a su momento, a su tiempo y vamos a aprender más de esto con Constantino. Pero esto fue lo que hizo este hombre. Ahora, otra cosa, los judíos también en esto jugaron una parte muy, muy importante, porque pongan atención, porque hubo un tiempo después de la que ellos de lo que a ellos les había sucedido a los judíos, ¿se acuerdan? De la destrucción de Jerusalén, del templo en el año 70 y de toda la ciudad. Ok. Después de ese acontecimiento, mis hermanos, por allá en el año 80 y tantos, los judíos hicieron ver claramente al gobierno romano que los seguidores de la ley, o sea, ellos y los seguidores de Cristo, eran dos cosas totalmente distintas, eran diferentes. Se dice, ojo con esto, se dice que al final las autoridades romanas, dice que ellos comprendieron la diferencia que existía entre los judíos y los cristianos. Y fíjense bien, el gobierno romano decía esto. Ojo lo que decía el gobierno romano. El gobierno romano decía, bueno, los judíos son numerosos, son ricos, son bien organizados, son importantes. Eso dijo el imperio romano. Pero luego venía el imperio romano y decía con respecto a los cristianos, decía, los cristianos son pocos, generalmente son pobres, no tienen influencia en la sociedad, además no sacrifican al emperador. Entonces, mis hermanos, así que ahí fue donde se consideró al cristianismo como una religión ilícita. Esto fue lo que sucedió en la iglesia de Roma, la persecución con esta iglesia tan importante de Roma. Ahora, vamos a dejar ya acá este tema y vamos a pasar al tema número 10. Por favor, si usted está apuntando, si lo hace, apunte lo siguiente como pregunta. ¿Cuáles fueron las principales causas de la persecución para con los cristianos? ¿Cuáles fueron las causas principales de la persecución? Bueno, yo les voy a enumerar y les voy a ir diciendo seis razones de las causas, o seis causas, mejor dicho, para que se hayan dado las persecuciones en contra de los cristianos. La número uno, de una vez. Vamos a ver. Ya vamos a ver, ya les voy diciendo. La número uno, la primera,
Una de las causas, mis hermanos, principales de la persecución para los cristianos es que ellos no adoraban al emperador, o sea, la religión del Estado. Lo repito, una de las causas principales de la persecución para los cristianos es que ellos, los creyentes, los cristianos, no adoraban al emperador, o sea, la religión del Estado. Ya nosotros vimos al inicio las religiones que rodeaban el cristianismo, ¿verdad? Y una de ellas era la religión del Estado, donde el emperador se le tenía como un dios y tenían que adorarlo. Había que ofrecerle sacrificios al emperador y los cristianos que hacían se negaban. A raíz de la negativa de los cristianos llegaron a ser odiados, arrestados, ejecutados, quemados, arrojados a los leones y sus bienes eran confiscados. Y mis hermanos, esta fue una de las razones principales por las que los cristianos sufrieron la persecución, o sea, el rechazo a adorar al emperador. Ahora, número 2. Mira, Ángel Mondragón, salud, no sé, pero saludos. Señor me lo continúe bendiciendo. Lo vi aquí de pura casualidad ahorita que vi la página. Saludos desde Costa Rica. No sé dónde está, pero saludos. Señor me lo bendiga. Ahora, la número 2. La segunda causa, mis hermanos, fue que a los cristianos se les llamaba ateos y se les acusaba de que odiaban a la humanidad, cosa más contraria, ¿verdad? Eso no era, pero la segunda causa, repito, fue que a los cristianos se les llamaba ateos y se les acusaba de que odiaban a la humanidad. Ahora, con estas acusaciones, mis hermanos, por allá del siglo segundo y tercero, por eso fue que surgieron, mis hermanos, si ustedes ya han visto algo, surgieron apologetas cristianos, que, repito, supongo que ustedes han oído hablar de ellos o han leído algo, supongo que eran defensores del Evangelio y que eran escritores reconocidos y que a través de los escritos de estos apologetas, ellos hacían, con sus apologías, ellos hacían ver al emperador que ellos estaban haciendo mal, obrando con injusticia ante las cosas que ellos estaban haciendo. Como en este caso, considerarlos a los cristianos que odiaban a la humanidad, por ejemplo. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los cristianos odiaban a la humanidad? Mis hermanos, por supuesto que no. Pero, ¿por qué los consideraban así ellos? Vamos a ver, porque ahí mismo en este punto, muchos cristianos, mis hermanos, en primer lugar, ellos rehusaban servir en el ejército, en primer lugar. Ahora, recordemos también que en este momento eran cristianos también, cristianos gentiles, cristianos romanos gentiles que se habían convertido y que al convertirse, ellos no querían servir en el ejército o involucrarse en el gobierno. Ellos no asistían a los espectáculos públicos, al teatro, y también ellos se negaban pongan atención a esto, ellos también se negaban, perdón, a enviar a sus hijos a las escuelas públicas. Los cristianos no querían enviar a los hijos a las escuelas públicas. Entonces, por estas causas, se decía que los cristianos odiaban a la humanidad. Ahora, el que ellos hicieran estas cosas, ¿verdad? Quiero decir algo, porque no va a faltar quien aparezca por ahí, ¿verdad? Que aparezca por ahí y diga, ve, ya ve, que no hay que enviar a los hijos a las escuelas. No, no, mis hermanos, no nos sacamos los tarugos, dijo la chimoltrufia. No, no. En este momento de la historia era muy diferente en aquel tiempo, al tiempo que vivimos hoy. Les explico. Hay cosas similares en cuanto a que el hijo, por ejemplo, nosotros lo mandamos. Nosotros mandamos a mi hija, la mandamos a la escuela y nosotros sabemos que en la escuela los hijos van a enfrentar cosas, pero nosotros confiamos en el Señor en ese sentido. Ahora, pero en aquel tiempo, mis hermanos, en el tiempo de los romanos, en aquella época, los niños, los hijos, corrían el riesgo de perder sus vidas por confesar que eran hijos de cristianos. Entonces era diferente, completamente distinto. O sea, en aquel tiempo le decían a un chiquillo, lo arrinconaban y le decían, sus papás y ustedes son cristianos. Sí, los mataban.
Entonces, por eso no los mandaban a la escuela. También se dice, mis hermanos, que los cristianos predicaban la próxima destrucción del mundo, o mejor dicho, el fin del mundo. También que la religión de los cristianos, supuestamente ellos decían que deshacía o despedazaba a las familias. ¿Por qué ellos decían eso? Porque muchos de estos hombres y mujeres se convertían al cristianismo y a lo mejor uno o alguno de la familia, de verdad, se convertía y entonces, por el hecho de ya haberse convertido, ya había una división en la familia. Entonces, el que se convertía al cristianismo ya era cristiano, ya esta persona no podía participar en los actos de la familia, como por ejemplo, yo no sé si a usted y a mí me ha tocado, a nosotros nos ha tocado, a muchos de nosotros que ya nos convertimos a Cristo hace años y ya había una división en la familia. Y Jesús dijo, yo no he venido a traer unión, sino a traer división. Pero, ¿en qué sentido dice Jesús a traer división? Por ejemplo, cuando usted se convierte a Cristo, o ustedes y yo, repito, nos ha pasado creo que a todos, ya nosotros nos reunimos con nuestras familias, ¿verdad? Pero ya usted y yo ya no participamos de las cosas negativas y pecaminosas que hace la familia. Ya no sé, mi familia u otras toman en las fiestas, bailan, hablan malas palabras y dicen cosas. Yo no tomo, yo no bailo, yo no participo en cosas, no puedo, no puedo. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, como dije, ya no podemos participar de las cosas negativas y pecaminosas que nuestras familias pueden llegar a ser. Y entonces, por eso mismo los acusaban a los cristianos de aquella época, los acusaban de que ellos les hacían eso a las familias. Y por otro lado, mis hermanos, por otro lado, se burlaban, decían ellos que los cristianos se burlaban de los dioses de otras religiones, porque fijo, los cristianos señalaban que no se debía de adorar a ningún dios más que al Dios verdadero, o sea, al Dios de la Biblia. Bueno, tercera razón, mis hermanos. Vamos a la tercera razón. Tercera razón, ¿verdad? De la tercera causa principal de que perseguían los cristianos. Vamos con la tercera. La tercera razón de las persecuciones en contra de los cristianos fue porque ellos decían que los cristianos eran culpables de prácticas inmorables en sus asambleas. Repito esto. La número 3. La tercera razón de las persecuciones fue porque ellos decían que los cristianos eran culpables de prácticas inmorales en sus asambleas. Ahora, ¿por qué era que ellos decían eso? Porque la gente escuchaba a los cristianos decir, hay que ir a comer el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Entonces, las personas decían que ellos comían carne humana. Y luego, por ejemplo, cuando decían, vamos a tomar el vino que representa la sangre de Cristo, las personas decían, ay, vean, es que ellos comen carne humana, se emborrachan y cometen adulterio, y particularmente el incesto. Mis hermanos, así era como los acusaban, era algo terrible, eran acusaciones incomprensibles y que estos cargos surgieran, ojo, eran terribles, pero que este tipo de cargos surgieran de una sociedad que supuestamente era culta, pero que a la vez era una sociedad hostil en contra de los cristianos. Ahora, ¿por qué también los acusaban a los cristianos? Bueno, los acusaban también de inmorales, porque decían ellos que los cristianos, mis hermanos, ellos celebraban, por ejemplo, celebraban sus cultos en privado y que se reunían por común en las noches. Ahora, ellos, recordemos que los primeros cristianos tenían comunión compartiendo el pan entre ellos. Como cuando, por ejemplo, ustedes y yo hacemos un convivio en nuestras congregaciones, vamos o cenamos y tenemos un almuercito o cena o café y hacemos un convivio y compartimos y hablamos entre hermanos. Pero estas personas lo malinterpretaban porque ellos se reunían de noche. En fin, estas eran las acusaciones de todos los romanos hacia los cristianos.
que supuestamente eran prácticas inmorales en sus asambleas, por las razones que ya he mencionado. Ahora, punto número 4. La cuarta razón del por qué perseguían a los cristianos eran acusados de tener o de hacer, mejor dicho, a los cristianos los acusaban de hacer peligrar la seguridad del Estado romano debido a la organización de la iglesia o la organización eclesiástica. Repito este punto. Eran acusados también de hacer peligrar la seguridad del Estado debido a su organización eclesiástica. Ahora, para hablar de este punto, nosotros vemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Efesios, las cartas pastorales, tienen una enseñanza de organización dentro de la iglesia. Pablo, por ejemplo, de esa manera él lo expresa. Entonces, por ejemplo, el gobierno romano, por miedo a las revueltas a la organización de la iglesia, creaba desconfianza entre los romanos. Me explico. El gobierno romano tenía miedo a las revueltas porque veía que la iglesia tenía una organización firme, ¿verdad? Entonces ellos estaban desconfiados. Siempre, mis hermanos, siempre los grupos organizados y asociados creaban un miedo y una desconfianza y que eso fue creciendo y luego esto ocasionara un problema al gobierno romano. O sea, ellos estaban siempre pensando, tenían miedo de que algo muy organizado, un grupo organizado, se fuera a juntar para ir en contra de Roma. A ellos les daba miedo. Por lo tanto, mis hermanos, el gobierno romano, ¿qué hizo? Prohibió cualquier tipo de asociación de reunión. Pero la iglesia, mis hermanos, en ese punto, la iglesia cada vez se fue haciendo más organizada. La iglesia comenzó a tener una organización. A los pastores, por ejemplo, todavía en ese momento no se les llamaba pastores, se les llamaba obispos, ancianos, presbíteros, que eran líderes. Y en cada congregación había también diáconos y servidores, etc. Además, había una diferencia entre la ley romana y la ley de la iglesia que estaba por encima de todo. Por ejemplo, la ley de la iglesia, por ejemplo, en este caso, la ley de la iglesia demandaba una vida moral mucho más perfecta porque esta proviene de Dios que la ley romana, ¿verdad? Esta fue la cuarta, mis hermanos. Esta fue la cuarta razón. Ahora, vamos a la quinta razón del por qué a los cristianos fueron perseguidos, del por qué. Quinta razón. La quinta razón, mis hermanos, fue que los cristianos eran acusados de no querer trabajar el domingo. Repito este punto. La quinta razón fue que los cristianos eran acusados de no querer trabajar en domingo. Es decir, mis hermanos, recordemos esto. El judío guardaba el sábado. El sábado es el séptimo día. Recordemos que el judío guardaba el sábado, que es el séptimo día. Cuando la iglesia comenzó, mis hermanos, a crecer, la iglesia daba un día, o sea, el día del Señor, y ese día del Señor se empezó a hacer en domingo para los cristianos del primer siglo, es decir, de los primeros 100 años y los siguientes. Más adelante voy a hablar de esto, ¿verdad? En la historia de la iglesia, pero para los judío-mesiánicos que dicen que fue Constantino que impuso y que bla, 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 todas las historias, eso lo vamos a ver más adelante, pero está en la historia que los cristianos del primer siglo, ¿cuál primer siglo? Del 0 al 100. Ellos empezaron a reunirse los domingos. Ellos por costumbre, nadie se los impuso, ya eso lo empezaron a hacer ellos, los cristianos del primer siglo, y ya veremos cuando aparece Constantino, veremos que no tiene nada que ver con eso, eso es otra cosa, ahí lo vamos a explicar, pero lo veremos después. Ahora, perdón. Entonces, mis hermanos, los cristianos se negaban a trabajar en domingo. Entonces, eran acusados por esa razón. Ellos consideraban que el domingo para los cristianos era un día sagrado. Por eso se negaban a trabajar, ya que era el día de la resurrección de Jesús y no era una invención, repito esto, no era una invención de ellos. Esta fue
otra causa del por qué se les perseguía. Y la sexta y última causa fue porque los cristianos confesaban el nombre de Jesús. Repito este punto. La sexta y última causa fue porque confesaban el nombre de Jesús. Mis hermanos, esta fue la causa más fuerte de todas por la persecución. El confesar el nombre de ¿quién? De Jesús. No, a ellos no se les perseguía porque se llamaran cristianos. Se les perseguía porque ellos confesaban que Jesús era su Señor y mencionaban el nombre de Jesús. Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas, él dijo en Primera de Pedro 4:14 y en muchas cartas más, se usa mucho que hay persecución por el nombre de Jesús, pero vean lo que dice Pedro. Versículo 14 de Primera de Pedro 4 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿por el nombre de quién? El nombre de Jesús. Es decir, por haber hablado que Jesús es su Señor y su Salvador, dice la palabra. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado por vosotros, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ojo, ojo, pero si alguno padece como cristiano, ¿por qué? Porque confiesa al Señor. Cuando se dice aquí cristiano, es porque confiesas, ustedes y yo confesamos el nombre de Jesús. Así de sencillo. Es decir, y sigue diciendo la escritura, dice la escritura, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y bueno, mis hermanos, eso también llega hoy, esta palabra llega hoy hasta nuestros días, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos familia, amigos, que de alguna manera tal vez ellos se burlan de ustedes y de mí, nosotros no nos debemos de avergonzar de glorificar a Dios, de glorificar a nuestro Señor delante de ellos. Nunca, mis hermanos, nunca se avergüence cuando, por ejemplo, usted o yo vayamos a un restaurante a comer, a almorzar, a cenar, todo eso. No nos avergoncemos que antes de comer, usted o yo cerremos los ojos y le demos gracias a Dios por los alimentos. Que no le dé vergüenza porque a usted y a mí no nos da vergüenza comer, ¿verdad? Entonces, no nos avergoncemos nunca en ningún lugar, de ninguna manera, al confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres debajo del cielo, en que los hombres puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Amén. ¿La verdad? Ahora, estamos viendo, como dije, muchos temas. Vamos ahora al tema número 11. Vamos a entrar a la forma, y aquí quiero que presten mucha atención, que aquí vamos a ver cosas interesantes. Ya casi, bueno, estamos avanzando bastante. Vamos al tema número 11. Vamos a entrar a la forma de gobierno de la iglesia, pero durante los primeros 3 siglos. ¿Por qué digo que durante los primeros 3 siglos? Porque después de los primeros 3 siglos, nosotros encontramos en la historia que que se vino un daño y un decaimiento en la iglesia. Pero vamos a ver esta forma de gobierno durante los primeros 3 siglos. Pregunta, ¿cómo era la forma de gobierno? ¿Cómo era? ¿Con qué fidelidad se seguían las enseñanzas del Nuevo Testamento? ¿Cómo era la forma de gobierno? ¿Con qué fidelidad se seguían las enseñanzas del Nuevo Testamento? Mis hermanos, estas son preguntas que debemos de hacernos ustedes y yo. Estas también. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo mantenía la iglesia ¿Cómo mantenía la iglesia las altas demandas del evangelio en la vida de sus miembros? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, mis hermanos, recordemos que se gobernaba por medio de un concilio de apóstoles, que ya lo vimos en el primer concilio que se dio en Hechos 15. Y eso a nosotros nos habla de la forma en que ellos tenían su organización. Era a base de esto, así de sencillo. Ahora,
Estos apóstoles, mis hermanos, recordemos, estos apóstoles eran quienes guiaban en el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Y así fue el inicio del gobierno de la iglesia. En estos tiempos, mis hermanos, recordemos algo, no había obispos, no había diáconos, no había sinodos, o sea, asambleas, ni juntas de consejo, nada, ni asambleas, nada. Era solamente el grupo de los apóstoles que hacían, se juntaban y ellos ahí mencionaban, por ejemplo, ancianos, que ya alguien después de ellos de alguna forma fue ayudándolos con la iglesia. Y nosotros vemos vemos los primeros que se mencionan, por ejemplo, en el capítulo 6 de Hechos. Ahí nosotros comenzamos a ver las primeras formas de organizarse porque tenían problemas y ellos que estaban haciéndolo todo, es decir, los apóstoles, estaban haciéndolo todo, pero tuvieron problemas ahí, porque no, repito, y esto es para muchos pastores. Hay pastores que son todólogos, no quieren aflojar, no quieren que nadie haga nada, ellos quieren hacerlo todo, ellos quieren ser los amos, dueños y señores, como que si la iglesia y las ovejas les pertenecieran a ellos. Y déjenme decirles que la iglesia y las ovejas no son suyas, le pertenecen a Cristo. Y creen que todo lo pueden hacer y no pueden. Y como dije, estos apóstoles tuvieron problemas y vamos a verlo en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿cómo creció qué? ¿Qué creció? Los discípulos. Hubo murmuración de los griegos, o sea, los griegos que eran judíos, contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes? Otra vez, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, los discípulos y los apóstoles ya tenían discípulos. Y fíjense la organización cómo era. ¿Cómo era la organización? Apóstoles, discípulos, así, apóstoles, discípulos, era todo lo que había, apóstoles y discípulos. Ellos convocaron a la multitud de discípulos, dice la escritura. No convocaron a toda la iglesia, no. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto nos habla a nosotros, mis hermanos, que todo lo estaban haciendo solo los apóstoles y como estaba creciendo, pues se estaba ya saliendo del control de sus manos, ya había un problema, un asunto que ellos, ahí nos damos cuenta que ellos no podían con todo y tenían que organizarse. Entonces, aquí es donde comienza la primera organización y dice la escritura en el versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Me detengo un momento. Y vean las características que se demandaban de estos 7 varones. Ojo lo que dice. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vean, mis hermanos, algunos se podrán quejar y decir, pero si nosotros pusiéramos estas 3 características tal como deben de ser, pues a lo mejor vamos a las iglesias y estarían vacías, estarían vacías. No habrían servidores, no tendríamos servidores. Habría básicamente como una especie de redada de servidores y hasta de pastores. Pero fíjense, para servir, dice que a las mesas, para atender a un fondo de recursos que se estaba juntando para apoyar a las viudas, para ayudar a los niños huérfanos. De eso se preocupó mucho la iglesia, en trabajar en eso. ¿Y qué hicieron? Escogieron a 7 varones, pero con 3 características tremendas. ¿Cuál? Que tuvieran un buen testimonio como discípulos. O sea, ya son discípulos, ya conocen al Señor, ya saben cómo deben de vivir, cómo se deben de comportar en sus casas, cómo deben de comportarse si son casados, pues cómo deben de tratar a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, etcétera. Buen testimonio. Porque a veces, mis hermanos, yo les voy a decir algo. A veces queremos servir a Dios, pero a veces nosotros no tenemos un buen testimonio.
A veces, mis hermanos, queremos servirle a Dios y no tenemos ese buen testimonio. Claro, quiero decir algo. No quiere decir que no sirvamos. Hay que servir a Dios, pero nos tenemos que enfocar o enfoquémonos en dar un buen testimonio en hacer bien las cosas. Todos fallamos, pero tenemos que hacer bien las cosas. No dejemos que los años pasen, mis hermanos, pasen por nuestras vidas asistiendo nada más a una iglesia, siendo un miembro de una iglesia y seguir con un pésimo testimonio, porque entonces de nada sirve todo lo que usted haga o diga, de nada sirve. Un día Dios te va a pedir cuentas. Sí, a usted le va a pedir cuentas. Y saben dónde nos va a pedir primero cuentas, por ejemplo, a mí, de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Qué hice yo con mi familia, con mi esposa y con mi hija? Dios me va a poner ahí y me va a pedir cuentas primeramente de mi hogar. A mí, Dios, antes de pedirme cuentas de esta escuela bíblica o del estudio bíblico de los jueves, Dios me va a pedir a mí cuentas de mi esposa, de mi hija. Y me va a decir, bueno, venga acá, Lucas, le toca a usted. ¿Cómo le hizo? Dígame cómo le fue con Rose y con Yana. ¿Les enseñaste bien? A lo mejor yo jactándome, ¿verdad? Todo fueron voy a donde Dios y le digo, claro, señor, claro, me fue muy bien, yo les enseñé y todo. Y llega el señor muy bueno, ¿verdad? Y viene y me saca como una pantalla, como un televisor, y empieza a sacarme una de las cosas. ¿Y eso que le dijiste a tu esposa? ¿Eso que la maltrataste? ¿Y a tu hija? Ah, ¿y eso que no la ayudó? Mm. Mis hermanos, buen testimonio. Eso es lo primero. Y dice la palabra que luego, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué llenos del Espíritu Santo? Mis hermanos, porque la llenura del Espíritu Santo se traduce en una vida espiritual. Básico. Ser llenos del Espíritu Santo es una persona que está gobernada por lo espiritual más que por la carne. La conducta, su comportamiento está más gobernada por las cosas espirituales que por la carne. Y repito, esto se traduce en lo último. ¿En qué se traduce? ¿Llenos de qué? Llenos de sabiduría. Así que llenos del Espíritu Santo, por default, llenos de sabiduría. Entonces, mis hermanos, ahí está la primera organización. ¿Qué hicieron? Escogieron a 7 varones que fueran como diáconos, como servidores. Pero ¿qué clase de diáconos? Porque nosotros, por ejemplo, vemos a un Esteban en el versículo 8 que dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, hablando de Esteban. Vean qué tremendo, mis hermanos, definitivamente. Qué tremendo, vean. Es tremendo, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho. Vamos a entrar, mis hermanos, entonces, a este gobierno de la iglesia. En primer lugar, mis hermanos, ya hablamos y dijimos algo, mencionamos algo, tenemos al anciano. Cuando hablamos de anciano, no nos estamos refiriendo a una persona de edad avanzada. El anciano, muy temprano en la historia de la iglesia, nosotros vemos que aparece este cargo del anciano, el cual este cargo ha permanecido hasta el día hoy, hasta el día nuestro. Hay muchas iglesias, por ejemplo, que al día de hoy a los líderes se les llaman ancianos, o muchas veces hasta un pastor en su organización lo tienen también como un anciano. O también el anciano al puesto básico en la iglesia. Ahora, la primera referencia, mis hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 30, que dice el versículo 11, el capítulo 11 de Hechos, versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mis hermanos, aquí se nota que Bernabé y Saulo por así decirlo, un cargo por encima de estos ancianos, a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Encima del anciano. De alguna manera, mis hermanos, ya los ancianos, ya nosotros podemos ir viendo esta organización ya distinta, donde ya aparecen ancianos como los estamos viendo en este caso.
También, mis hermanos, este cargo de los ancianos lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos 21 y 23, porque habla de un crecimiento de discípulos y dice, versículo 21 del capítulo 14 de Hechos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Muchos qué? Muchos discípulos. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Otra vez, confirmando los ánimos de quién? De los discípulos. Ahora, exhortándoles, dice la palabra, sigue exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, veamos ahora sí, lo que pasa, veamos ya lo que pasa en el versículo 23. Es decir, cómo había muchos discípulos, pero ¿qué pasó en el versículo 23? Ojo lo que dice. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Constituyeron qué? Ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se fijan, mis hermanos? Primero, este es el orden. Aquí les voy a decir cuál es el orden. Primero, número uno es un discípulo. Ese es el orden correcto en una iglesia. Primero se es discípulo. Después, como ese discípulo, usted como discípulo, ¿qué hace? Usted sirve, apoya, usted es fiel en eso. Después de esto, luego Dios lo usa a usted o a mí con algún tipo de cargo, como en este caso Pablo y Bernabé, ellos, o mejor dicho, dan cargos en la labor que ellos hacían de estar yendo a las misiones. Se levantaban iglesias y luego constituían. Y quiero decirles otra vez, ese es el orden correcto. Por eso, mis hermanos, y lo quiero decir, por eso no es válido que alguien se ponga por sí mismo o por iniciativa propia, es que yo siento que soy, es que yo soy pastor y voy a abrir una iglesia. No, mis hermanos. O que alguien venga y diga, y si se le ocurrió hacer una célula y se autoproclama el pastor de esa célula. Perdón, mis hermanos. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te engañó? Hay un orden. No se salga de ese orden. Hay un orden de cómo debe de ser. Repito, primero se es discípulo, se sirve y después Dios usa, porque todos, tanto ustedes como yo, tenemos un llamado de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Usa el liderazgo para poder establecernos. Yo tengo un pastor y ese pastor y los líderes van estableciendo a los discípulos. Por eso hay un orden. Primero se es discípulo, luego se sirve, después Dios te va poniendo encargos y ese liderazgo que está ahí te va a ir también por medio del Señor, te va a ir colocando para que usted se establezca en lo que a usted le corresponda hacer. Mis hermanos, este es el orden del anciano y aquí nosotros vemos cómo se establecen ancianos en cada iglesia. Otra referencia nosotros la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15, y también lo vamos a ver en algunos versículos, Hechos 15. Voy a darle los versículos de un solo tiro. Hechos 15, y vamos a ver los siguientes versículos. Hechos 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6 y versículos 22 y 23. En todos estos versículos aparece este cargo del anciano. Vamos a verlo de una vez. Versículo 2 dice, de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los judaizantes del versículo 1, ¿verdad? Que andaban queriendo judaizar a los cristianos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mis hermanos, otra vez. Aquí ancianos, como ya nosotros lo hemos visto en el capítulo 14, eran encargados de iglesia, todavía no se les llamaba pastores, sino ancianos, se les daban cargos de alguna iglesia a estos hombres. Entonces,
Cuando ellos organizaron el concilio, llamaron a los ancianos que había, no se sabe a cuántos porque no lo dice la escritura, pero llamaron a los ancianos a este concilio junto con los apóstoles para tratar ese tema, ese asunto. Que así es, así es como se debe tratar todas las cosas. Eso es un asunto bíblico, así es como se debe de tratar. Eso es parte de la organización, mis hermanos. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Supongamos que usted pertenece a una iglesia y esa iglesia tiene diferentes hijas, diferentes iglesias. Entonces, el liderazgo tiene que tratar un asunto con otro pastor de otra iglesia que son afiliados a esta congregación suya. Entonces, este pastor de otra iglesia, pero que es afiliado a esta, está enseñando una doctrina que no es la correcta. Entonces, ¿qué hace el liderazgo? Se le llama a ese pastor, hacen un grupo de pastores, hoy nosotros ya le llamamos pastores, llaman a los pastores al liderazgo y llaman a este pastor que está predicando cosas que no son. Entonces, ahí, en ese concilio, por así decirlo, en esa reunión, se le escucha a este pastor y se le pregunta que por qué está enseñando lo que está enseñando para tratar un asunto, mis hermanos. Y esto que estoy hablando es bíblico. Así se debe de hacer. Y claro, eso nosotros lo podemos, por ejemplo, hacer con las iglesias que son parte, por ejemplo, nosotros que somos Comunidad Cristiana Gosén, en nuestra congregación, si nosotros tuviéramos otras iglesias, nosotros lo tratamos con los de nosotros. Porque, por ejemplo, si usted o yo quisiéramos hacerlo con otras iglesias, eso ni siquiera nos compete a nosotros, ni tampoco van a estar, ni siquiera van a estar dispuestos a escucharnos, porque nosotros, y mucho menos van a querer que nosotros ejerzamos liderazgo o algo sobre ellos, ¿verdad? No, porque no es así. Cada quien tiene que hacerlo en su respectivo liderazgo y en sus congregaciones. Versículo 4, para continuar. Versículo 4. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahí están los ancianos. Ahora, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 23. Ya casi voy finalizando. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Para aquellos que están siguiendo los estudios, la escuela bíblica Berea de aquí, bueno, esta es la escuela Berea, aunque está con el nombre del canal, pero aquí pueden entrar y ver las lecciones. Ustedes van a, ¿cómo es que se llama? A la lista de los videos y están todas organizadas las clases, hermenéutica, apologética, homilética, etcétera. Y ahí conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir subiendo más cursos, Dios primero. Pero si algo no entienden de acá, pueden volver el video, retrocederlo y verlo y anotar y apuntar, etcétera. Entonces, mis hermanos, como dije, ahí están. Ahí se describe claramente este primer cargo en la organización de la iglesia, que son los ancianos o el anciano. No el anciano de edad avanzada, aunque, Luker, dígame, sí, aunque podría ser de edad avanzada o podría ser un joven o una persona adulta, pero era un anciano dentro de un cargo. Por eso nosotros cuando leemos las cartas, por ejemplo, hay partes donde las cartas pastorales, Pablo dice y escribe, y hablar con ancianos, que dice a veces, o en algunos se refiere a una persona de edad avanzada, pero en otras Pablo dice, no admitas acusación alguna contra un anciano, sino por 2 o 3 testigos. Y ahí, mis hermanos, la palabra anciano no se refiere a la edad avanzada, sino se refiere al que tiene un cargo en una iglesia como un pastor. Así de sencillo. Vamos al segundo. Vamos al segundo y con esto ya casi vamos finalizando. El segundo es el obispo. El obispo.
En la organización, mis hermanos, de la iglesia, el segundo cargo que nosotros vamos a ver en la Biblia es el obispo. Y durante el primer siglo a los obispos se les llamó también ancianos y a los ancianos se les llamó obispos. El cargo era el mismo. Ahora, ¿cuál era el cargo que tenía? Bueno, la palabra obispo, mis hermanos, significa un supervisor o administrador de la iglesia. Aclaro este punto. Cuando se habla de administrador, no se está refiriendo a los recursos, sino se está refiriendo a administrar a la congregación que se le está dejando a su cargo a la persona. Es decir, que el supervisor o administrar la iglesia, una iglesia. Vamos a Tito. Y Tito, y ya estamos finalizando. Ya nos quedan unos minutitos y finalizamos. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Vean lo que le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recordemos que aquí ancianos también es obispo. Creta, mis hermanos, era toda una región, era como una provincia, y acuérdense que el anciano se le llamaba obispo y al obispo también se le llamaba anciano. Sigue el versículo 6 y 7. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, ahora, vean, ya no los menciona ancianos, los menciona como obispo ahora, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, mis hermanos, aquí está claramente un texto que nos habla cómo los obispos se les llamó ancianos y a los ancianos se les llamó también obispos. Alguien encargado de una iglesia como supervisor, como administrador de la misma. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice, y aquí finalizo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo, ojo, obispo, acuérdense que el obispo se le llamaba anciano y al anciano se le llamaba obispo. ¿Qué es un obispo? Bueno, ya lo dijimos, es un supervisor, un administrador de una iglesia, que ahora lo conocemos como un pastor. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, cuando dice neófito es un recién convertido, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en enlace, no, perdón, me equivoqué, en lazo del cazador, en lazo del diablo, perdón. Pues ahí están, mis hermanos, las características de un obispo, pero como dije, esta era la organización que se va creando, la iglesia, anciano, obispo. Y aquí, como dije, nos vamos a quedar con el obispo, porque todavía hay mucho que hablar todavía del obispo, pero ya lo veremos en la siguiente clase, ¿verdad? Que el Señor me los continúe bendiciendo y recordemos que esta es la lección 7 del curso, la historia de la iglesia 1. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Un abrazo. Sean firmes, constantes, sigan en esto. El jueves tenemos estudio bíblico en la página de Facebook en vivo. Somos Comunidad Cristiana Gosén. Ahí pueden ustedes, si tienen el gusto, el placer de conectarse, y estamos terminando el libro de Mateo y posterior, terminando ya Mateo, que estamos entrando ya casi al capítulo 28, vamos a dar inicio al estudio del libro del Apocalipsis. Están invitados, cordialmente invitados, y
Gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Chaito.